Buenos días con todos. Quería agradecerles por estar presente este día en tan numerosa participación. Tenemos más de 210 inscritos y bueno, darles la bienvenida a este encuentro del Comité de Sostenibilidad y Cambio Climático. El tema es Cambio Cultural para la Transición Ecológica. En este encuentro contaremos con un panel de expositores que nos comentarán cómo los proyectos de inversión y transformación en nuestro país deberían incluir acciones dirigidas a propiciar cambios culturales de hábitos y prácticas sociales. Contaremos con Natalia Manso, presidenta del Comité de Sostenibilidad de Cambio Climático de la Cámara de Comercio Suiza, y licenciada en Química por la Universidad de Oviedo, España. Tiene un MBA internacional en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa, Máster en Seguridad e Higiene Industrial por el Centro Jovellanos. Ha sido cofundadora del área de responsabilidad social del grupo Inditex y consultora de Pricewaterhouse en Madrid. Actualmente es profesora de responsabilidad social de la Universidad del Pacífico Business School y fundadora de Women Doing Business, así como de los centros de negocio de The Office y columnista del diario Gestión. Agradecemos tener a Natalia con nosotros y quisiéramos también agradecer a nuestros socios premium que siempre nos ayudan a poder seguir adelante y ofreciéndole la mejor calidad de los servicios. Sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a Natalia, a nuestra presidenta del comité, y dejarla a ella que siga con el evento. Gracias, Natalia. Gracias, Corín. Buenos días a todos. Gracias por la convocatoria. Esto es una prueba más de que realmente todos tenemos un interés, ¿no?, en esta transformación de la que precisamente vamos a hablar hoy. Gracias al equipo de la comisión que trabajamos conjuntamente para sacar estas nuevas ideas y generar agenda. Gracias a la Cámara de Suiza por su apoyo incondicional para impulsar la agenda de sostenibilidad en el Perú, y a Corín por facilitar estos encuentros. Y hoy nos une un tema clave. La sostenibilidad requiere de una transformación tecnológica, normativa y cultural. Si bien la transformación tecnológica es imprescindible, la creación de sociedades y sistemas productivos sostenibles exige ir más allá y acompañar esta transición con acciones dirigidas a propiciar cambios culturales de hábitos y prácticas sociales para un verdadero cambio cultural ambicioso y duradero. Y para ello tengo el gusto de dar la bienvenida a François Vallée, doctor en Filosofía por la Universidad de París Este, con tesis premiada sobre los fundamentos éticos de la responsabilidad social, experto internacional en responsabilidad social universitaria, que ha desarrollado 2 manuales de responsabilidad social universitaria y asesorado a muchas universidades y redes de universidades en América Latina, así como al BIT y a la UNESCO. Es presidente de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria, más conocida como Úrsula, promovida por la Dirección de Innovación Social de la CAF. Profesor investigador de la Pacífico Business School y, lo más importante, es un gran ser humano. Eso se lo certifico yo. Bienvenido, François, te escuchamos con mucho interés y qué bueno volver a verte. Muchas gracias, Natalia. Es un gusto de nuevo compartir contigo estas ideas. Yo les felicito por el tema, ¿no? Muchas veces perdemos tiempo en hablar de la transición digital, cuando la verdadera transición, la transición urgente es obviamente la transición ecológica, ¿no? Entonces, yo quiero
darle toda la amplitud del desafío que significa este cambio cultural, porque efectivamente es muy fácil de decir en el papel, va a ser extremadamente complicado y hay unos puntos que sin duda no estamos dándole todo la, la fuerza que deberíamos darle, ¿no? Bien. Entonces, bueno, como se dijo, yo soy presidente fundador de Úrsula, que tratamos de hacer un lugar de ideas y un think tank para remover un poco el status quo y la zona de confort de las universidades para justamente asegurar a nivel económico, social, cultural, la transición ecológica. Y todo parte siempre de ese cuadro de Goya, el famoso pintor español Goya, de dos hombres peleando en arenas movedizas, ¿no? Que creo que lo dice todo. Si logramos ver que obviamente cada vez que se dan golpes, sin poder verlo, se están hundiendo. Y que nadie al final va a ganar la pelea si no paran la pelea, obviamente van a desaparecer en las arenas movedizas, ¿no? Esa imagen simbólica tiene todo que ver con nuestra situación actual y siempre hay que resaltar que los actos de estos hombres no es el hundimiento, los actos son pelear, la competitividad, podríamos decir, la competencia entre los dos, mientras que los impactos es el hundimiento, ¿no? Y la palabra impacto es una palabra decisiva en su diferencia con los actos porque la responsabilidad social es la gestión de impactos y nuestra insostenibilidad viene de nuestros impactos. Entonces, lo que propone Goya, sin saberlo en su época, por supuesto, porque tenía otros propósitos, es que los impactos desgraciadamente son invisibles, mientras los actos nos ciegan de su alta visibilidad, ¿no? Y necesitamos una ética y una práctica que mire también los impactos porque los actos bondadosos, aunque sean bondadosos, y obviamente estos no lo son, no van a bastar, desgraciadamente, para salvarnos de nuestros impactos negativos globales y locales que nos están hundiendo, ¿no? Y el gran paradigma actual de la vida económica es este, ¿no? Una economía lineal que se basa en los recursos masivos extraídos del planeta para productos masivos, consumos masivos, desechos masivos y cuando hay costoso tratamiento de los desechos, ¿no? Ese modelo lineal agota nuestros recursos y obviamente es un modelo geofísicamente insostenible para la especie humana y para las demás especies mamíferas, por supuesto. No quiero insistir en eso, pero quiero insistir en que obviamente la transición ecológica significa una circularización de la economía. Y aquí retomo una imagen de Ino Driven, ¿no? Y la economía circular nos surge a rehacer, a reusar. Entonces, pensar a la producción desde un diseño cradle to cradle, ¿no? de la cuna a la cuna, con un pensamiento sistémico
sistémico, ahí dice sistemático, pero la palabra sistémico sería mejor, para pensar que lo que desechamos en realidad es un alimento, es una capacidad a ser valorizada, que la diversidad fortalece. Este es un aspecto cultural fundamental, y obviamente que la energía para hacer funcionar ese círculo debe venir de recursos renovables y no de recursos agotables, como lo hacemos muchas veces actualmente, ¿no? Entonces, todo eso nos pide otros procesos industriales, otra educación y una serie de factores que van a permitir que esa diversidad pueda ser aprovechada y fortalecer el circuito económico circularizado, ¿no? Primero, tener en cuenta el conocimiento de las comunidades, de los ciudadanos de manera efectiva, para crear una conciencia y comprender los problemas desde abajo hacia arriba, ¿no? Es sumamente importante que la inteligencia sea una inteligencia territorializada. Y para eso hay que subir el volumen de las voces que rara vez se escuchan, porque estamos más entre nosotros, doctos, expertos de las grandes capitales, y además ahora peor, hablamos en inglés, ¿no? Y obviamente los que mejor conocen sus territorios son otras personas, ¿no? Entonces necesitamos una cultura de transición ecológica que sea una cultura de debates democratizadores sobre los impactos, las soluciones, las palancas de cambio que al más pequeño nivel local podemos desarrollar, y cada vez que se necesite, pues pasamos a otro nivel mayor, regional, nacional, continental y global. Y todo eso obviamente lejos de la politiquería, la politicien, como decimos en francés, que obviamente no es el propósito de ese debate democratizador, ¿no? Entonces, analizar la economía circular nos da mucha información sobre la cultura que nos falta y la cultura que necesitamos. Acá está la economía lineal que les acabo de presentar, que extrae mucho, demasiado, emplea muchísima energía y produce muchísimos desechos para la producción. Por ejemplo, un pantalón de jeans son más o menos 6.000 litros de agua, ¿no?, para su producción. Y obviamente si al final pasamos al basural es dramático, ¿no? Necesitamos esa reverse supply chain, ¿no?, esa cadena de suministros invertida que permita, y todas las flechas verdes son flechas de éxito, son flechas de sostenibilidad, que permita mantener para reutilizar, reusar para redistribuir, reparar, renovar y refabricar los productos, recuperar y reciclar. Ojo, fíjense que el reciclaje es una nomás de las soluciones, para evitar las tres cosas que están en rojo aquí, ¿no? La extracción, evitar extraer, evitar valorizar en energía la basura, eso es dramático, quemar basura, y evitar eliminar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, sigue siendo un esquema teórico, pero ¿cómo se hace? Pues todos los estudios demuestran que solamente se puede hacer mediante una simbiosis industrial. Las empresas deben asociarse. Deben asociarse en territorio alrededor de industrias arterias, como se dice, que son esas grandes industrias que provocan muchos impactos y que tienen muchos productos que desechan, ¿no? Entonces, que pueden ser sumamente utilizados
por un enjambre de industrias venas que van a aprovechar esos excrementos de la gran industria para valorizar todo lo que se pueda y circularizar la economía. Es decir, ninguna empresa lo va a hacer a solas, sino siempre un enjambre de empresas dentro de un determinado territorio. Y esa simbiosis industrial es la única manera de seguir creando valor, minimizando los costes, en el sentido de que vamos a poder compartir funciones esenciales de interés común de todo este enjambre de empresas dentro de circuitos cortos, teniendo plataformas de intercambio sobre las informaciones de los subproductos de cada una de esas empresas, entonces de la capacidad de valorizar, ¿no? Atraigo su atención sobre el compartir las funciones esenciales de interés común. Podríamos muy bien imaginar que en una cuenca peruana, por ejemplo, el sistema simbiótico industrial, el ecosistema de empresas pueda compartir, por ejemplo, las funciones de recursos humanos, pueda compartir las funciones de capacitación de personal, pueda compartir, entonces, minimizar sus costes, no en contra de la naturaleza y de los trabajadores, sino con una excelente gestión compartida de interés mutuo. Entonces, toda esa sinergia industrial en ecorregiones debería llevarnos a utilizar muchísimo menos recursos no renovables y tener mucho menos desechos últimos y permitir un tratamiento no solamente no dañino, sino que produzca valor, ¿no? A través de una producción limpia, el uso del ecoconsumo, por supuesto, lo que significa obviamente una conciencia ciudadana y una mentalidad que utiliza flujos, el flujo solar, el flujo del agua, el flujo del viento, el flujo de la biomasa, ¿no? En lugar de stocks, porque cada vez que obviamente saco algo en un stock para generar algún producto, pues el stock se va agotando. Entonces, todo lo que saco hoy del stock de petróleo, por ejemplo, lo quito a las generaciones futuras. Mientras que lo que utilizo hoy del flujo solar, lo que utilizo hoy del flujo del agua, del flujo de la madera, del flujo de la biomasa, etcétera, etcétera, pues no le impide a la futura generación ella también de utilizar ese flujo, ¿no? Entonces pensemos en flujos stock, no en sentido contable, pero en sentido de la ciencia ecológica. Y conciencia ciudadana la vamos a crear también a través del marketing empresarial, ¿no? Si mi marketing sigue siendo consume más, consume, obviamente no vamos a tener ninguna nueva cultura que van a hacer, sino incentivar otra vez el despilfarro, el tener más y confundir eso con la felicidad. Entonces, dentro de esa necesidad de asociación, le quería compartir un ejemplo muy notable, que es la Convención de las Empresas por el Clima en Francia, donde más de 150 dirigentes de grandes empresarios, estamos hablando a nivel de CEO, se van desde el septiembre de 2021, entonces es muy reciente, se van formando juntos para ser embajadores de un cambio radical en sus empresas y su entorno económico. Funciona como una comunidad de aprendizaje mutuo, tienen dinámicas grupales que dicen ellos son cachetadas, ¿no? Tienen siempre un dúo con un Planet Champion, ¿no? O sea, cada empresario está seguido por un experto. Hay comités de expertos garantes y todo un enjambre de asociaciones expertas socias
que van a apoyar toda la dinámica. Y el objetivo es de crear efectivamente un ánimo colectivo excepcional para inventar la empresa con alta conciencia ecológica. Y le quería tomar como ejemplo el storytelling un poco de Christophe Martin, este CEO de Renault Trucks, ¿no? Y que entonces es la rama de la famosa empresa Renault que fabrica y vende camiones, ¿no? Pues no hay nada peor para el medio ambiente, ¿no es cierto? Él empieza por reconocerlo, fundamental, ¿no? Formamos parte del problema. Bien. Entonces, la pregunta, dice Christophe, es ¿cómo mantener andando su empresa cuando el postulado es vender menos camiones? ¿No? Desde luego, hay necesidad de encontrar ejes de cambio. Ahí está la transición ecológica. Entonces, él ve tres pistas. Primero, tener unos camiones que sean eléctricos y ya no con energía fósil, ¿no? Es un primer nivel no suficiente, pero obviamente esencial. Un segundo nivel mucho más interesante es desarrollar un business model basado en la economía circular en lugar de los camiones desechables. Entonces, pensar los camiones de cuna a cuna como algo que va a ser reparable, reusable, reacondicionable y que al final de su vida útil las piezas van a servir para hacer o bien otra cosa o bien otros camiones. Y finalmente, y ahí alcanzamos ese pensamiento sistémico del ecosistema total, optimizar la logística, puesto que hoy, y esa es una información que dan los champions expertos, la mitad de los camiones circulan en Francia con solamente 50% de su capacidad de carga, es decir, despilfarramos viajes en camiones. Y obviamente la optimización de la logística ya va más allá de lo que puede hacer Renault Trucks a solas. Es decir, la responsabilidad social y ambiental de nuestras empresas para la transición ecológica no puede quedarse dentro de la empresa, sino que abrirse a todo un ecosistema donde todos los actores esenciales de esa logística del transporte mediante camiones tienen que intervenir juntos en un ecosistema empresarial para trabajar juntos, ¿no? Por el momento, dice Christophe Martin, ya tienen 300 pedidos de reacondicionamiento de camiones, que es un nuevo business dentro del business model que va transitando hacia la economía circular. Y se felicita de nuevo, somos los primeros en Francia a hacer esto. Es decir, la transición ecológica es también una transición a través de la innovación y la apertura de nuevos negocios. Pero un nuevo negocio donde en lugar de solamente fabricar, producir, vender, vamos a reacondicionar. Entonces, creamos valor, pero un valor diferente, ¿no? Y para terminar sobre el tema específico de la formación de los profesionales que necesitamos, me encanta siempre este ejemplo de Mónica Mulder, que es diseñadora en IKEA y que ha creado una regadera, ha creado el diseño industrial de una regadera apilable. Su reflexión personal fue dentro de los camiones, las cajas y los camiones donde van a poner mi regadera, si la diseño mal, como una regadera tiene un pico, va a haber mucho aire y pocas regaderas, ¿no? Desde luego, muchos camiones con muchas cajas, con pocas regaderas para ir a todas las tiendas IKEA. No quiero participar del cambio climático, entonces creo una regadera con otra forma, esa forma que permiten apilar, ya ven detrás de ella la pila de regaderas, ¿no? Esto es la nueva competencia que necesitamos formar en nuestros egresados y capacitar en nuestro personal
ser consciente de los impactos derivados de su propia profesión, en este caso un diseño en la computadora de una regadera, y actuar en consecuencia de forma que vamos a evitar los impactos negativos y promover impactos positivos, siempre en grupo, siempre en colaboración, siempre en comunidad. Desde luego, para terminar mi intervención, ¿no? Yo resumiría el cambio cultural de la transición ecológica en 3 puntos mayores y que obviamente son desafíos. Salir del hechizo del crecimiento, ¿no? Que nos conduce a la pelea del cuadro de Goya, para entrar en una lógica del buen vivir y de la sobriedad feliz, como se está llamando cada vez más, es decir, necesitar mucho menos y ser feliz con otro, y eso va a pedir también asociaciones entre los consumidores terminales, por ejemplo, dentro del edificio, dentro del barrio, tener un lugar común donde podamos todos lavar nuestra ropa con muchísimas menos lavadoras, donde todos podamos utilizar herramientas, cajas de herramientas, porque bueno, mi martillo lo utilizo una vez al año, entonces podría haber un solo martillo para 20, 30 departamentos y nos los prestamos, etcétera. Todo eso es una nueva lógica de reencontrar, en lugar de la atomización del consumidor final, que como está a solas tiene que consumir y consumir y consumir, unirnos para esa sobriedad mucho más feliz, ¿no? El segundo aspecto es pasar del pensamiento simplificador y separador, crecimiento del PBI, return on investment trimestral de nuestra empresa. Todos esos pensamientos simplificadores, separadores, hacen mucho daño al mundo a través de sus procesos de simplificación que nos aparecen perfectamente racionales, pero cuando pasamos al conjunto son perfectamente locos, irracionales, autistas, Alzheimer, ¿no? Y obviamente malogran todo bajo la apariencia de que hemos crecido, de que hemos ganado, ¿no? Entonces debemos pensar el pensamiento complejo, un pensamiento dialógico, y eso obviamente se tiene que enseñar y aplicar. Y finalmente, transitar desde la histeria de la competitividad, pensando que si competimos todos en el mercado, todo va a ir mejor. Y eso es falso muchísimas veces, ¿no? No es que el mercado no sea útil, pero el mercado obviamente tiene que ser regulado y orientado, y eso nos pide un pensamiento complejo, dialógico, ¿no? Pasar de esa histeria de competitividad a la cooperación, la colaboración, las alianzas, las asociaciones territoriales para la co-creación. Porque los famosos ODS, más allá de los 17 recuadritos colorinches, son desafíos que obviamente nadie puede trabajar a solas en su empresa, en su rincón, y necesita que superemos un poco esta mera visión de la buena práctica. Nuestra empresa tiene buena práctica porque ha hecho eso, ha hecho lo otro, muy bien. Pero si el mundo sigue yendo cada vez peor con todas las buenas prácticas empresariales, es que no hemos tomado la verdadera medida de la necesidad de cooperación, de colaboración y de co-creación. Entonces, lo siento mucho, debemos ir hasta allá. Yo sé que es sumamente difícil, que nos hace salir de la zona de confort, pero la verdad, a esas alturas de autodestrucción de la humanidad, no veo otra solución. Gracias. Gracias, François. Me has hecho acordar del ODS 17 sobre alianzas, que es como el hermano pobre de los 17 ODS, y que precisamente resume un poco lo que hoy nos has expuesto y sobre esa necesidad de hacer un supply chain invertido. Y además, en el marco de una Cámara de Comercio que estamos hoy, las oportunidades de negocio que eso genera,
Por tanto, el famoso ganar-ganar no es utópico, sino que hay empresarios que están aprovechando esta transformación también para generar negocio, lo cual hará que puedan crecer de una manera también económicamente sostenible. Muy bien, tendremos oportunidad de recibir preguntas del público. Por favor, las pueden ir poniendo en el chat, que yo las voy a rescatar en la parte final de hoy. Y a continuación tengo el gusto de presentar a Lía Celi. Buenos días, Lía. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Lía es bachiller en Economía y Administración por la Universidad de Staffordshire y MPA en la Universidad de Columbia. Fundó y ocupó el cargo de gerente general en Banco de Alimentos Perú. Ha sido gerente de sostenibilidad y ambiente en supermercados peruanos y hoy es la gerente corporativa de sostenibilidad en Intercorp Retail y Head de sostenibilidad en el grupo Intercorp. Buenos días, Lía, te escuchamos. Un gusto, mil gracias. Voy a compartir mi pantalla para hacer una breve presentación, pero nada, antes que todo agradecerle a François por su presentación. Ha sido muy refreshing, muy refrescante poder escuchar todos los puntos que tenemos que tener en cuenta las empresas cuando gestionamos la sostenibilidad, que es súper importante. Y de hecho voy a hablar algunos de los puntos y cómo los ejecutamos, algunos de los puntos que están en la presentación. Así que sin más, quería comenzar contándoles que en Intercorp tenemos un propósito que es hacer del Perú el mejor lugar para formar una familia, y este propósito realmente convive con muchos de los negocios y con las formas en las que hacemos negocios. Siempre el foco que hemos tenido es poder trabajar para cerrar estas brechas sociales, generar bienestar, generar calidad de vida, llevar salud, llevar inclusión financiera a todos los rincones del Perú. Y creo que el propósito lo define súper bien. Pero nosotros en sostenibilidad le hemos hecho un twist al propósito. Y nuestro propósito cambia para justo adaptarse al desarrollo sostenible. Y para nosotros es hacer del Perú el mejor lugar para formar una familia de hoy y mañana, para las actuales y las próximas generaciones. Porque una empresa que piensa en el futuro y que tiene los objetivos a largo plazo, como decía François, es realmente la que piensa en cómo va a sostenerse en el tiempo. Por eso que, si pones el ejemplo de Paul Polman en Unilever, cuando fue CEO, dejó de reportar sus indicadores en los cuartos, ¿no? Y empezó a reportar objetivos un poco más largos, porque se dio cuenta que los objetivos a corto plazo realmente no traían desarrollo en el tiempo, sino son aquellos con una visión más larga, aquellos que realmente pueden traer prosperidad, no solamente a los negocios, sino también a la sociedad. Para nosotros la sostenibilidad es este diagrama de Venn, es esta intersección donde vemos que el desarrollo económico convive con la inclusión social y con la mitigación del impacto ambiental que podamos tener en las operaciones. Y por qué no, hoy en día, seguro Javier va a hablarlo más a detalle, pero hablamos mucho de la regeneración. Ya no es cómo elimino el impacto, sino cómo genero impacto positivo en el ambiente a través de mis operaciones. Y para nosotros un pilar súper importante dentro de la sostenibilidad es la integridad. No puede existir ninguno de estos pilares si es que no trabajamos con la integridad, con ética, con transparencia dentro de nuestros negocios y hacia afuera, ¿no? Con todos nuestros stakeholders. ¿Cómo los ponemos en práctica? Acá traje algunos de los frentes que trabajamos, pero voy a ahondar en uno específico. En el frente social vemos todos los temas relacionados a gestión social, gestión de proyectos sociales, cómo transversalizamos todos nuestros planes de derechos humanos en todas nuestras unidades de negocios, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, y cultura de sostenibilidad, que es justo la que voy a hablar hoy día. La segunda, que está relacionada a temas ambientales, en ecología, cómo hacemos frente al cambio climático, cómo mitigamos nuestro impacto, pero también cómo nos adaptamos, ¿no? Somos industrias que por la naturaleza algunas no tienen una gran emisión, pero que sí van a ser afectadas por el cambio climático y que como tal tenemos que adaptarnos. Y cómo trabajamos la ecoeficiencia en nuestras operaciones, cómo trabajamos la gestión de residuos, y no solamente nosotros internamente, sino también hacia afuera, cómo trabajamos con otros stakeholders para poder hacer una economía más colaborativa y que realmente podamos solucionar estos dolores de la sociedad. Y finalmente, el desarrollo de la cadena de valor, muy alineado a lo que decía François,
Nosotros somos en muchos casos líderes en nuestros rubros. Si nosotros no cambiamos y no incentivamos a que nuestros socios, nuestros partners, nuestros proveedores y nuestros clientes mejoren, no podemos tampoco motivarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar nosotros si no cambian también los demás. Entonces, el frente de desarrollo de la cadena de valor va muy alineado con cómo promovemos, incentivamos y acompañamos a esta transición a las empresas más pequeñas. Y lo último, que es, como les decía, un pilar muy importante para Intercorp, es generar valor compartido. No es no solamente tener una retribución económica, sino también estar generando un impacto en la sociedad. Entonces, como les decía, hoy voy a hablarles más a detalle acerca de cultura de sostenibilidad. He traído algunos ejemplos muy cortos, muy prácticos, acerca de cómo nosotros dentro de las empresas podemos impactar internamente y externamente. Y en Intercorp tenemos una tarea complicada. Tenemos más de 90.000 colaboradores en nuestras empresas, estamos en todo el Perú, ¿y acaso es posible que nosotros podamos llegar a estos 90.000 colaboradores y que podamos generar en ellos agentes de cambio que realmente sean embajadores y vivan la sostenibilidad? Es definitivamente algo que tenemos que vencer, ¿no? El segundo es, existen herramientas que nos ayuden a promover y motivar las buenas prácticas dentro de nuestros negocios y con nuestros colaboradores. Y la tercera, ¿cómo hacemos para que todo lo que hemos trabajado realmente lo podamos ver hacia afuera? Nosotros siempre tenemos esta mirada de no solamente, o sea, lo que hoy día se llama el greenwashing, ¿no? No comuniquemos, y a veces las empresas privadas hemos pecado, ¿no? Pecado un montón de, oye, no comuniquemos, y en Intercorp se vive mucho. Nosotros nos cuesta mucho comunicar a menos de que esté 100% dentro de la compañía, también ya puesto en marcha y que ya lo estemos trabajando. Entonces el tercero es no solamente internamente, sino también cómo podemos impactarlo hacia afuera. Entonces, vamos al primer ejemplo, y es cómo impactamos estos 90.000 colaboradores, y voy a darles algunos ejemplos de acciones que estamos tomando en las empresas. El primero es de líderes de sostenibilidad. Esta es una práctica que hacemos cuando los negocios tienen muchas sedes. Por ejemplo, los retailers, los hoteles, en algunos casos hasta las entidades bancarias. ¿Qué hacemos? Empoderamos, ¿no? Empoderamos equipos de personas y las capacitamos y las sensibilizamos, y sobre todo las empoderamos a que puedan ser esos embajadores de sostenibilidad. Como tenemos, como les decía, sedes en distintas partes del Perú, un líder de sostenibilidad es aquella persona que te ayuda a recordar, oye, hoy día es el día del medio ambiente, ¿no? Pero también es aquella que te ayuda y te incentiva a que en esa oficina tenemos que reciclar. También la sostenibilidad tiene que ver con diversidad e inclusión, trabajamos temas de género con ellos, son embajadores de temas de género. Entonces, la idea es que esta persona cumpla un rol de motivar a sus demás compañeros, y que también esté empoderado. En algunos casos hemos dado hasta pines, ¿no? No sé, si algún día van a un Plaza Vea, a un Vivanda, en algún macro, y se encuentran a las personas que tienen sus photochecks, a veces se los van a encontrar con unos pines que dicen líderes de sostenibilidad. Reconózcanlos por eso, porque, bueno, también lo pueden ver en Oeshle, en otras tiendas de retail, porque al final son estas personas las que empujan a sus tiendas a que tengan los mejores desempeños. El segundo es un Impact Nights. De hecho tenemos a un ex participante, acá está Javier Perla, que va a hablar después. Javier nos acompañaba en un Impact Nights. Los Impact Nights nacieron en la pandemia, como muchos de estos eventos digitales, y la verdad que es un espacio súper bonito porque invitamos a todos los colaboradores de todas las empresas a que se unan los primeros miércoles de cada mes a hablar de un tema específico. Ya puede ser un tema de cambio climático, puede ser un tema de cómo generamos ciudadanía activa, puede ser un tema relacionado a emprendimientos de mujeres, distintas personas que utilizamos la metodología Pechacucha, que tienen que presentar en 8 minutos, y preferimos que sean solo fotos para que sea más interactivo. Y la verdad ha sido lindo. Tenemos a fans, personas que son fans de los Impact Nights, que se conectan todos los primeros miércoles de cada mes. Tenemos a profesores de la UTP, que siempre hay un profesor, de hecho, de contabilidad, es una anécdota que siempre asiste y es muy chistoso, porque siempre comenta cosas de contabilidad, así sea el tema de que sea, pero tenemos a gente de Interseguro, o sea, de todas las empresas de Intercorp, y se conectan, y es súper lindo, porque al final te presentas, ¿no? Después de que hablan
los panelistas, tenemos un meet and greet, ¿no? Después, y nos juntamos en distintas sesiones, y la gente se presenta, y tienes a gente de todas las empresas. Es lindo porque realmente son personas que no conocen mucho del tema, pero que simplemente quieren saber, oye, ya, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para comprarle a emprendedores? ¿Dónde puedo encontrar tu producto? Entonces, eso creo que nos ayuda también a generar agentes de cambio. El tercero son los comités corporativos de sostenibilidad, los comités de sostenibilidad como el que Natalia lidera en la Cámara de Comercio Suiza. Creo que estos espacios no solamente son buenos para conectar con otras personas que también pueden ser apasionadas o que quieran aprender del tema, pero también para compartir buenas prácticas, ¿no? Ya pueden ser externas, pueden ser internas, pero yo realmente antes no era muy fan de los comités y ahora soy súper fan, tenemos un montón de comités, es más, siempre propongo que las empresas tengan comités y que siempre hagan responsables a las distintas áreas de KPIs. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que dicen, yo no voy a tener un representante o un líder de sostenibilidad en la empresa, yo voy a tener un plan de sostenibilidad con distintos objetivos y cada objetivo va a estar dentro de un área. Entonces se reúnen en los comités de sostenibilidad y ven los avances. Creo que los comités tienen un excelente potencial. Y el último, traigo el ejemplo del Green Scrum Challenge, que fue un challenge que hicimos para solucionar problemáticas de sostenibilidad que existían en Intercorp Retail, que pueden ser problemáticas tan sencillas como cómo reutilizamos las cajas que les llevamos a las boticas, ¿no? De química suiza a las boticas. Son problemáticas que uno dice, pucha, pero son súper fácil. Pero lo chévere acá fue que hicimos equipos multidisciplinarios y multiempresas. Entonces tenías a gente, no sé, de Financiera O, de Oesle, de supermercados peruanos, solucionando una problemática de química suiza. Entonces, y así con cada una de las empresas hicimos este challenge de Intercorp Retail, y la verdad es que las soluciones fueron increíbles, tuvieron la oportunidad de presentárselo a los gerentes generales de las empresas, y de hecho de las 7 iniciativas, 4 están ejecutándose, así que fue un hit. De estas 4, creo que todas las puedes hacer en una empresa pequeña, mediana, grande, y creo que puede traer mucho engagement dentro de tus colaboradores, y como les decía, generar estos agentes de cambio. No tienes que tener el rol de sostenibilidad para hacerlo, la idea es motivar, sensibilizar y empoderarlos. El siguiente punto es qué herramientas. El primero, el reconocimiento. Es como que con no hay falla. Ya sea una vez al año, ya sea una vez al mes, nosotros damos reconocimiento al voluntario del mes. Nuestro programa de voluntariado ha costado un montón que despegue, pero en el momento que hicimos reconocimiento, olvídate, mail con foto, la gente le encanta el reconocimiento. El segundo, el challenge, ¿no? La competencia. Nosotros hacemos reciclatones en las oficinas, hacemos competencias de quién tiene la mejor idea para generar eficiencia energética, para ahorrar papel en la oficina, cosas así, y las áreas, ¿no? Y las áreas compiten. Entonces, la sana competencia, cuando hay un fin bonito, creo que es súper bueno. Y la tercera, la evaluación de desempeños, es la más difícil, creo que sufrimos, pero cuando empiezas a poner KPIs de desempeño en sostenibilidad dentro de la evaluación de desempeño de ciertos líderes, de ciertos equipos, el chip cambia, ¿no? Porque la gente se mueve al final por objetivos. Cuando hablas de ventas, ¿no? Cuando hablas de KPIs, hemos llegado, empiezan a ver la sostenibilidad o los KPIs de sostenibilidad con otros ojos. Entonces, las dos son súper bonitas, pero yo diría que la más efectiva es la tercera de todas maneras. Y para finalizar, algunos ejemplos de acciones que tenemos en Intercorp y que creo que son súper buenas y que también podrían replicarse o podrían sumarse como empresas. La primera es Preocupación, es un programa de desarrollo de emprendedores y MIPES. Lo que hacemos es ayudarlos a entrar a nuestras plataformas comerciales para que puedan vender sus productos vía online y también puedan tener talleres, ¿no? Llevan cursos de digitalización, etc. De hecho, este programa tiene la visión de que pueda volverse también hoy es un programa de retail, pero que también trabaja mucho en colaboración con las otras plataformas, con la plataforma financiera y la plataforma educativa. De hecho, trabaja con UTP, con Colectivo 23, con CEL, IPAE y con Interbank. Entonces, es un programa que también abarca tres plataformas Intercorp y que tiene como objetivo desarrollar a las MIPES. Otro proyecto que tenemos con proveedores que no he puesto imagen es el de la cadena de valor. El año pasado decidimos que, o sea, ya no sabíamos cómo trabajar con nuestros proveedores porque tenemos más de 19.000, entonces hicimos un método de evaluación de proveedores en el que
tenemos 17 preguntas que le hacemos a todos los proveedores. Si alguien es proveedor, algún momento va a hacer esta encuesta. Haces una encuesta y te hacemos preguntas sociales, ambientales, de gobernanza, hasta de ciberseguridad, y con eso te vota una nota. La idea es que con esto nosotros podamos tener un reflejo de cuáles son las necesidades y las brechas que tenemos que cubrir con nuestros proveedores para que mejoren su desempeño. Como lo decía François, nosotros no podemos en Intercorp trabajar solos, tenemos que trabajar colaborativamente con toda nuestra cadena de valor. Y la idea es que al final podamos tener herramientas que ayuden a que esos pequeños proveedores mejoren su desempeño. Hoy es una encuesta con notas, pero el día de mañana, bueno, y de hecho este año ya comienzan a haber capacitaciones a los proveedores, sobre todo a los de marcas propias, que son los más críticos, para que mejoren su desempeño. En 6 meses tienen que llevar el curso, en 1 año tienen que tener un plan de mejora, y probablemente auditorías también inopinadas y sorpresas para que cumplan también con estos requisitos. Si no lo hacemos de esa forma, probablemente no van a tener ningún incentivo para cambiar, entonces también es un pilar súper importante. El otro que les traje fue Recicla Consciente, es el programa, el Movimiento Nacional de Reciclaje, que de hecho el año pasado tuvo 14 socios, este año espera cerrar el programa, la iniciativa con 20 socios de consumo masivo y no masivo. La idea es generar una cultura de reciclaje desde el momento de la compra, que en el momento en que compres un producto puedas determinar si viene en un envase reciclable. Trabajamos mucho de la mano con las municipalidades, de hecho hay una web que pueden visitar, reciclaconsciente.pe, donde también damos información sobre cómo puedes inscribirte a los programas de reciclaje municipales, y también puedes ir a las estaciones de reciclaje. El sueño, yo siempre le digo a la gente de supermercados, es asociarte con tus competidores, porque ahí realmente puedes hacer este movimiento nacional y sumar a todos los retailers para que incentivemos y motivemos esta cultura de reciclaje. Hoy se recicla muy poco, es una actividad económica que no solamente para mí es el futuro, porque los desechos es el futuro, pero también porque generan muchos ingresos para muchas miles de familias en el Perú, y aún no es visto de la mejor manera, entonces hay un montón de oportunidades. Como les decía, Irradia Voluntariado es nuestro programa de voluntariado, que nos cuesta motivar a la gente, pero ahora que ya vienen, sobre todo cuando es digital, pero ahora que ya empezamos a hacer voluntariados presenciales, también es un programa lindo. La verdad que en esta pandemia han salido un montón de voluntariados digitales súper bonitos, desde enseñarle a los directores, a los directores de colegio, a los profesores de colegio, cómo trabajar y cómo presentar sus clases. Así que ha sido súper bonito los programas de voluntariado, yo los recomiendo 100%. Desperdicio de alimentos, tenemos un programa de donación de alimentos, de prevención de desecho de alimentos en supermercados peruanos, donde cerca del 80% de los productos que están próximos a vencer o que por distintos motivos ya no pueden ser consumidos son donados a organizaciones sociales, benefician alrededor de 60.000 personas a la semana, y este programa no solamente es bueno para las familias que reciben esos alimentos, sino para nuestros propios colaboradores que se dan cuenta que realmente hay productos que estás desechando, pero que realmente alguien más los puede consumir. De hecho, la productividad, hay un indicador de cantidad de merma, se redujo un montón cuando comenzamos este programa de donación de alimentos, y los residuos se han reducido en más de la mitad. Y bueno, los Sustainability Goals, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como decía François y como decía Natalia, el objetivo 17, súper importante poder alinearnos, trabajar con las Naciones Unidas, trabajar con estos objetivos y incluirlos dentro de la forma en la que nosotros reportamos nuestros resultados, y trabajamos también en colaboración con las distintas organizaciones para tener un fin común. Lo que no se mide no se puede mejorar, y una excelente forma de gestionarlo o metodología de medir el impacto en la sostenibilidad son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por último, pero no por eso menos importante, fomentar una vida saludable, sana, con actividad física. Puede parecer muy lejano, pero en realidad tenemos distintos retailers, tenemos una aseguradora, Interseguro acaba de firmar un acuerdo para justo proveer de seguros de vida para personas saludables, ¿no? Entonces, la vida saludable no es tan ajeno a la sostenibilidad, es algo que también está intrínseco dentro de nuestra gestión. Y nada, y finalmente, yo sé que ya se me acabó el tiempo, así que
Les dejo 4 sugerencias. La primera es la visión, tener un plan concreto de sostenibilidad, cuáles son tus objetivos, para que no hagas temas muy aislados, sino que estos realmente están construyendo sobre un objetivo común. Lo segundo, tener mucha convicción. Yo siempre digo que la gente hace las cosas por convicción y por conveniencia. Busquemos que las personas lo hagan por convicción, de todas maneras. El tercero, no hagamos las cosas solos, sino tratemos de invertir la rueda, generemos alianzas para poder avanzar. Y por último, liderazgo, empoderemos a las personas correctas para que éstas nos puedan ayudar a motivar a los equipos, sobre todo en compañías donde tenemos a personas en distintas partes del país, ¿no? Y del mundo, y necesitamos este liderazgo transformador. Así que nada, ahí los dejo. Mil gracias por este espacio. Gracias Lía, y qué bueno escuchar que también promueven ese intraemprendimiento para que sean los mismos colaboradores los que propongan soluciones a los retos ambientales, ¿no? Tendremos oportunidad quizás de ahondar un poco más en esa parte. Muy bien, entonces vamos rápidamente con Javier Perla. Javier, que además es miembro fundamental del Comité de Sostenibilidad de la Cámara desde sus comienzos, y os cuento que Javier es ingeniero forestal por la Universidad Agraria de La Molina. Ha dirigido proyectos de sostenibilidad por más de 13 años en sector público, privado y también en cooperación. Esto lo ha llevado a tener experiencia en la implementación de programas ambientales, inventarios de emisiones, huellas de carbono, economía circular, proyectos RED+ e investigaciones en oportunidades de negocios de bajo carbono. Bienvenido, Javier, te escuchamos. Dale, Natalia. Muchas gracias a todos y un placer estar acá. Qué bueno escuchar a François y a Lía. Voy a estar parado porque uno está todo el día sentado, así que ya tengo el ángulo de mi cámara para estar parado y que me vean. Y como tengo mis headphones inalámbricos, además con una batería recargable, entonces es como, si me canso, me siento. Lo primero que quiero hacer no tengo una presentación, así que voy a hacer una reflexión en torno a lo que François y Lía han comentado, y me quedé pensando en ese cuadro de Goya, de cómo la condición son las arenas movedizas, o sea, eso es parte de la realidad, la situación, pero el poder que tenemos es ver cuánto nos golpeamos, o qué tan fuerte nos golpeamos, o si nos dejamos de golpear, ¿no? Y aquí yo les hago una invitación, y voy a poner aquí en el chat un link, no lo tienen que hacer en este momento, pero estaba pensando qué tan fuerte nos golpeamos puede estar relacionado con qué tanto impacto estamos generando, ¿no? Nosotros en Libélula hemos generado una calculadora de emisiones, un tool, una herramienta donde de forma sencilla puedes medir cuál es tu huella, ¿no? Y eso como una metáfora es qué tan fuerte nos estamos golpeando, en base a qué comes, cómo te transportas, si vas en bicicleta, en carro, si vas con varios, qué tanto viajas en avión, que también genera bastantes emisiones. Entonces los invito a que cuando termine el webinar, para los que realmente están conectados con el tema e interesados, pueden medir qué tan fuerte nos estamos golpeando. Esa es mi primera reflexión con respecto al cuadro de Goya. La segunda tiene que ver con lo que François decía de este paradigma de la economía lineal, ¿no? De verdad que si lo piensas de forma muy elemental es totalmente absurdo, ¿no? Es como pensar que tienes una cuenta en el banco y que vas a poder ir a sacar plata de forma perpetua y que nunca se va a acabar. Entonces, creo que este paradigma de la economía lineal ya fue, ¿no? No hay forma de que podamos usar los recursos sobre la capacidad de la Tierra sin que estos colapsen, ¿no? Piensen, la Tierra, que de verdad que cuando ves un globo terráqueo, primero no es redonda, ¿no? Porque está achatada en los polos. Y luego Tierra es un nombre bien raro, ¿no? Porque cuando la ves tiene bastante más mar que tierra, ¿no? Pero ese es el nombre que le pusieron seguramente desde una perspectiva bien de los animales que vivimos en la Tierra. Pero cuando ves la Tierra, tenemos solamente 51 billones de hectáreas, ¿ya? Ese es el tamaño de la Tierra, ¿de acuerdo? De eso hay una parte que es bioproductiva,
¿no? Más o menos el 33, 34, 35%. No, lo demás no. Lo demás son nieves perpetuas, tenemos desiertos, tenemos mares que están muy lejanos y no dan los números para ir a pescar. Entonces, tenemos un espacio de terreno definido, más o menos el 33-34% de las 51 billones de hectáreas. Y tenemos más o menos, a ver, reto aquí en el chat, a ver quién me pone en el chat cuántos seres humanos somos en la Tierra. A ver si alguien lo pone, pueden buscar en Google rápidamente. ¿Cuántos humanos somos en la Tierra en total? ¿Ya? Más o menos ahí, y muy bien, somos más o menos 7.400, 7.500 millones de habitantes. Entonces, muy bien. Entonces, digamos, haciendo una división muy sencilla, tenemos que ver cuánto tierra hay y cuántos humanos somos, ¿no? Y dividiendo, más o menos podemos ver cuántas hectáreas le corresponden a cada uno, ¿no? En esas hectáreas tiene que producir el algodón para hacer nuestra camisa, el litio, el coltán, el cobre para hacer mis headphones, la madera para mi puerta, el cemento, mis muebles. Entonces, estamos muy por afuera, ¿no? Estamos muy por afuera. No llegamos a cubrir, ¿no? Es como que ganamos un sueldo de 1.000 al mes y al año gastamos como 16.000, ¿no? Nos falta, ¿de acuerdo? Entonces, si nos falta plata a nosotros, le pedimos a un pata, al banco, a un primo, ¿no? Se puede. Pero el planeta Tierra no le puede pedir a otros planetas, no le puede pedir a Júpiter, a Saturno. No podemos pedir a otros planetas, los giros no llegan de forma interplanetaria, ¿no? O todavía no podemos traer cosas de otros planetas que nos permitan, digamos, satisfacer las demandas de bienes y servicios. Entonces, lo que hacemos, ¿no? La forma como el planeta se hipoteca es, hipotecamos el futuro, ¿no? Sacamos un poquito de recursos del futuro y con eso, pues, vamos satisfaciendo las demandas. Y con eso comprometemos o dificultamos más la capacidad de la Tierra del siguiente año de brindar. Entonces, estamos siempre quitándole un poquito y dificultando. Tenemos que hacer una transición y creo que el modelo de economía circular nos da muchos resultados, ¿no? El otro día en un evento alguien me decía, es fascinante este esquema de la economía circular, este nuevo esquema. Y yo pensaba, la economía circular es nueva, nada que ver para mí. O sea, yo soy ingeniero forestal, desde el sistema más elemental, cuando yo camino por un bosque, todo es circular. En la naturaleza no hay residuos, ¿no? El árbol crece, la hoja cae, la hoja se pudre, hay un bichito que se la come, viene un pájaro y se come el bichito, el pájaro además excreta y es alimento para los peces, que además poliniza. Entonces, la naturaleza no tiene residuos, ¿no? Los residuos son un problema de diseño. Está algo mal diseñado cuando se genera residuos. Entonces, creo que hay que repensar ese modelo y como en el cuadro de Goya hay que ver qué cosa que de repente golpear al otro parece una buena idea, ¿no? Porque estás compitiendo por comida, ¿no? Pero creo que el cambio climático y este reto de sostenibilidad implica vernos a otros con otros ojos, ¿no? Lía mencionaba cómo colaboramos incluso con los que competimos, ¿no? ¿Cómo colaboramos con los que competimos? No necesariamente porque somos buena onda, también tenemos que ser buena onda, sino porque es un tema de continuidad del negocio. ¿Cómo nos aseguramos que nuestro negocio está aquí ahora y después? Solos no lo hacemos. Y saludo y me parece lindo, Lía, que hayan como cambiado o editado este propósito de cómo ser un buen lugar para que nuestras familias vivan ahora y en el futuro, porque si no pensamos en el futuro, estamos como arruinados. También quiero comentar lo que Lía menciona, más allá de la interacción con la competencia y que puede ser como más allá de los límites, también puedes pensar en otros actores, ¿no? Tus proveedores, tus clientes. Y aquí para una empresa de retail o de farmacia o de banco, el mercado es enorme, ¿no? La atracción que el mercado le puede dar a esto es gigante. Entonces, ahí creo que cada uno tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Muchas veces la gente y la típica, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, cuando estaba con mi madre caminando, alguien tiró un papel, lo increpamos, y la persona dijo, oye, pero un papel, ¿qué va a ser un papel de diferencia entre tantos papeles? ¿No? Y eso es como, de verdad que hay que cambiar ese chip, hay que darnos cuenta que nosotros somos como superhéroes. Superman tiene un poder, Spider-Man tiene otro poder, cada uno tiene un poder, pero cada uno de nosotros, y hay que creerla así como del corazón, tiene un poder enorme. Cada vez que ustedes van y compran en un supermercado, en una farmacia, unas zapatillas o deciden por un banco, una empresa de seguros, están votando por esa empresa, ¿no? Y están evidenciando su voto no con un papel que meten a una urna, sino con su billete.
Entonces, el mercado es enorme y creo que tenemos que creer ese poder. Hay una responsabilidad enorme en cada uno, ¿no? Cuando a mí me presentan y dicen, Javier, ingeniero forestal, bla, bla, me parece lindo, pero en verdad no dicen lo más importante, ¿no? Tengo una hija de 8 años, ¿no? Entonces yo tengo que ejercer ese poder de construir un mundo mejor para que ella y sus amigos y los que vengan después estén acá. Todo este esquema, y ya voy terminando, 2 minutos más, todo este esquema de indicadores y reconocimiento es como cuando prendes una fogata, es la leña, ¿no? Tienes que ir midiendo cómo vas, ¿no? Y tienes permiso para equivocarte. Hay que equivocarnos. De repente los comités para el día le parecían una pésima idea, ¿no? Pero los probó y luego vio que eran una buena idea. Entonces, y de repente en otra organización los comités no funcionan. Entonces, creo que historias como la de Lía y la de muchos otros empresarios que les ha ido bien y que les ha ido más o menos o mal, son útiles para nosotros para ver qué implementar en nuestras organizaciones. O yo, desde Libélula y desde mi rol como consultor, ¿qué puedo recomendar? Esto funcionó en Intercorp, ¿no? Acá de repente no, es una empresa muy jerárquica, o la gente no tiene tiempo, o requieres un consultor externo, ¿no? La palabra clave en sostenibilidad es depende. Depende a dónde quieres llegar, depende la naturaleza. Tres comentarios cortitos, ¿no? El primero es una de las cosas que yo entendí cuando estaba en la universidad. Veamos, todos sabemos que vamos a morir, ¿cierto? ¿No? Nadie sabe cuándo, ¿no? No somos como un yogur que tiene una tapita acá que dice la fecha de caducidad, pero todos vamos a morir y el COVID nos ha invitado a pensar de que puede ser en cualquier momento y creo que eso ha ayudado a tomar conciencia. Así como la muerte es parte como de la vida, y yo lo sé bien porque cuando tenía 23 años pues tuve un accidente en una motocicleta, tenía una Harley Davidson y me morí, pero divinamente regresé, ya otro día les cuento esa historia, así como nosotros nos vamos a morir como personas, y la muerte es parte de la vida, la extinción también es parte de la supervivencia de las especies. Todas las especies, las plantas, los perros, los dinosaurios, están en el ecosistema de entrada y salida, ¿no? Ya esto es biología clase 1, ¿no? Entonces nos vamos a extinguir de todas maneras, ¿no? Lo que estamos luchando es cuánto tiempo más podemos estar acá, y eso está muy relacionado a cómo usemos los recursos, ¿no? Cuánta conciencia tomemos desde la empresa, desde el consumidor, desde la educación, etc. Entonces, creo que es bien importante eso. El segundo punto es, no sé si han leído a Harari, a este historiador de Israel, bien interesante. Él dice que el poder más grande que tenemos los humanos es el de cooperar, ¿no? O sea, no somos tan fuertes como un león, ni a balas. Un chimpancé nos destruye, ¿no? Y somos inteligentes, pero eso no es la diferencia. La real diferencia es la capacidad de cooperar. Eso es la magia de la humanidad, la magia de la civilización, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo es un chambón. Tú y tu pareja a veces para ver qué van a comer, si van a ir a comer chifa, pizza o pollo a la brasa, ¿no? Es complejo, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y yo saludo este espacio de la Cámara de Comercio Suiza, porque nos invita a cooperar, nos invita a conocernos, nos invita a emprender proyectos juntos, pero llévense ese mensaje de cómo cooperamos con redes como Úrsula, que es una red alucinante, y gracias François por compartir. Y así hay redes de bancos, de empresas de cementos, busquen su red, ¿no? Uno es como sus patas. Si tú paras con los flojos del salón, te vas a ir con ellos. Si paras con los más estudiosos, te vas a ir para ellos. Entonces, decidan qué quieren ser y paren con ellos, paren con los que están metidos en sostenibilidad de su sector. Ese es un súper tip. Y el último es que es un poquito una noticia un poco dura, y con esto ya termino, es que esta transformación implica cambios sin precedentes. Así como el COVID implicó cambios sin precedentes, ¿no? ¿Se imaginan hace 3 años pensar de que vamos a estar cada uno en un lugar diferente en una reunión? Cada vez que había una reunión de la Cámara, pues los sanguchitos del café, la logística, el taxi. Ahora cada uno está en su casa. Algunos seguramente del pantalón para abajo están en pijama, ¿no? Yo no. Pero imagínense ese cambio sin precedentes, el cambio climático, y llegar al 2050 con 0 emisiones, un planeta carbono neutral, implica cambios sin precedentes, ¿no? Y muchos investigadores lo que dicen, y esto es una noticia un poco fuerte, pero quiero que se la lleven y con esto termino, es que, haciendo una metáfora, si tienes una casa, una casita, y quieres construir un segundo piso, un tercero, pones unas columnas, ¿no? Pones unas columnas, segundo, tercero, cuarto. Pero si tienes una casa y quieres construir un edificio de 15 pisos o de 20 o de 30, no hay columna que aguante. Tienes que tumbar la casa, tumbarla y hacer un hueco de, no sé, 20 tantos metros,
¿no? Y poner unas columnas distintos si es que quieres levantar un edificio de 30 pisos. Con tu casa ya no puedes aguantar el segundo piso de ladrillo, el tercero de drywall, el cuarto un tinglado, ya no dan. Entonces, hay cosas, y esto puede ser un poco duro para algunos, para todos nosotros que estamos muy estructurados, hay cosas que tenemos que destruir para volver a construir. Entonces hay que ir pensando qué cambios estructurales, porque es un proceso como maravilloso. Estamos viviendo una época de transformación. Y yo creo que los libros de historia van a hablar de nosotros y de cómo hicimos este cambio. Y si no hacemos el cambio, los libros de historia no van a hablar de nosotros porque no creo que nadie escriba esto y tenemos probabilidad de extinguirlo. Entonces con eso termino y vamos a la sección de preguntas, Natalia. Espero que fue en el tiempo. Gracias, Javier. Perfecto. Sí, vamos de frente a las preguntas porque tengo demasiadas y de hecho voy a empezar con un par, a ver si logro consolidar un par. Creo que esta sería para François, porque aquí hay algo importante que comenta Roque Arturo Chiroque, ¿no? Habla sobre que uno de los retos, ¿no? es que la economía circular no está normada, ¿no? Y de hecho Michelle Cáceres nos pone un ejemplo, que es la obsolescencia programada, ¿no? Entonces, yo no sé, François, ¿qué tanto apuestas tú o ves el tema de debemos obligar a las empresas, debemos tomar la vía punitiva o nos vamos hacia una vía más voluntaria? En Europa han avanzado un poquito. ¿Qué nos puedes contar sobre sacamos látigo, sacamos leyes o dejamos que las empresas sigan ejerciendo su discrecionalidad? No, obviamente es una excelente pregunta, Natalia, y es una pregunta central. Y si lo miramos desde la gestión de los impactos y desde el estado de derrumbe de las condiciones de habitabilidad del ser humano sobre la Tierra, que son dramáticas. Yo les recuerdo, ni voy a hablar obviamente de la guerra de Ucrania en este momento, pero yo les recuerdo que hace algunos meses un pueblo entero de Canadá, que no es un país pobre, desapareció en cuarto de hora por un domo de calor. En cuarto de hora se incendió todo, desapareció el pueblo. Felizmente habían evacuado a la gente, ¿no? O sea, estamos llegando a unos niveles absolutos por los últimos 40.000 años. La desaparición del Polo Norte y del Polo Sur, del casquete polar, es algo absolutamente catastrófico. La acidificación de los océanos, y bueno, podemos multiplicar, ¿no? Estamos en un Titanic planetario, dice Edgar Morin, y ese Titanic planetario ya hace tiempo que salió del puerto, ¿no? Y ya chocó contra el iceberg. Entonces realmente ya no podemos decir, lo veremos mañana, vamos a hacer cambios cosméticos, y en eso efectivamente la Unión Europea es sin duda el grupo de países que más avanzó en la obligación legal, porque el primer arma cuando tú quieres que un comportamiento se adopte en un campo social es obviamente la ley, ¿no? Entonces tenemos efectivamente leyes que a duras penas y contra los lobbies industriales empiezan a prohibir la obsolescencia programada y a incentivar la economía de funcionalidad, ¿no? La economía circular, la funcionalidad. Tenemos el tema esencial de la financiación de la transición ecológica, ¿no? Y ahí hay todo un enorme esfuerzo para definir qué es una inversión financiera
verde, ¿no? Es decir, sostenible, y qué es una inversión financiera no verde, y obviamente que la ley empiece a castigar las empresas financieras que financian lo no verde y que dejan de financiar lo verde. Eso es fundamental. Sin el apoyo de la ley no lo vamos a llevar. Y esto solamente para decirle que esto es un cambio de chip político, ¿no? Hemos vivido el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX con una pelea política entre los liberales y hoy día los neoliberales y los rojos, para hablarlo muy rápido, unos que estaban en la secta del mercado, que el mercado no nos va a liberar, es nuestro Dios y dejando el mercado libre todo va a ir mejorando, y los otros dicen, no, el Estado nos va a liberar, a través del Estado y de sus leyes todo va a ser perfecto, ¿no? Hoy día, siglo XXI, por favor, ya sabemos que los dos son sectas ideológicas y que no funciona, ¿no? No funciona, pero esto significa que la herramienta del mercado y la herramienta del Estado, y sobre todo del conjunto de estados asociados, ¿no? En vastas uniones continentales, son excelentes herramientas si las sabemos utilizar. Y ahí hay una pregunta sobre los indicadores claves, ¿no? Los indicadores claves son los indicadores de bienestar de la naturaleza que nos corresponde a nosotros, es decir, nuestra naturaleza habitable, la temperatura promedio del planeta, la calidad de los océanos, la pérdida o no de biodiversidad, etcétera, la capacidad de seguir deforestando o de empezar a regenerar, a reforestar. Todos esos son los indicadores pertinentes, ¿no? Entonces, yo les invito a dejar de lado las preocupaciones políticas de los otros siglos que no son hoy día pertinentes, a no entender que la responsabilidad social es lo que haces voluntariamente más allá de las leyes, porque todavía en el Perú se sigue con ese discurso anticuado que es absolutamente sin ningún tipo de sentido. Al contrario, una empresa que actúa bien, ¿qué necesita? Que el Estado obligue a todas las demás a hacer lo mismo. Es de lo mejor, ¿no? Porque en lugar de asumir costos de una buena acción que no hace la competencia, lo mejor es que todas estén obligadas a seguir el buen ejemplo de la empresa pionera. Entonces la empresa pionera sigue ganando más porque justamente fue pionera, lo sabe hacer, y las demás tienen que correr detrás porque la ley les obliga, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la obligación legal de la responsabilidad social universitaria, para tomar ese excelente ejemplo del Estado peruano a través de la ley universitaria 3220 en su artículo 124. Eso está removiendo todo el mundo universitario y obligando a las universidades a patadas por ley a trabajar su responsabilidad social, no como la pequeña extensión y proyección social voluntaria de siempre, sino como una gestión de impactos que abarque los temas de administración, de gestión del ambiente desde el campus, la formación, la investigación. Entonces, es algo mucho más interesante. Desde luego, la ley es uno de los instrumentos que tenemos a disposición, al mismo tiempo que la vigilancia ciudadana, la vigilancia de las ONGs, ¿no? Es muy importante que podamos denunciar, ¿no? Que podemos alertar los whistleblowers, los alertadores, dentro de las empresas, dentro del Estado, dentro de las instituciones, son gente inmensamente necesarios porque revelan, ¿no? Las arenas movedizas a los que están en la pelea y que ni siquiera miran lo que está pasando
abajo, ¿no? Entonces, son temas muy, muy, muy importantes. Tenemos que pasar por la ley sí o sí. Sé que es un tema complicado, es un tema repelente, pero ese es el tema de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Cambios culturales para la transición ecológica y no zona de confort hablando de un planeta verde y mostrando imágenes de recuadritos de ODS como si eso fuera suficiente. Gracias, François. Hay varias preguntas, quizás, Lía, a colación de lo que está comentando François de los indicadores. Una de las cosas que está siendo una tendencia mundial es el obligar a las empresas a reportar, ¿no?, sus impactos y a través de también KPIs que puedan medir, ¿no?, las consecuencias de sus actividades y sus decisiones. No sé si nos podrías compartir algún ejemplo de cómo están midiendo en Intercorp los avances. Sí, buenazo. De hecho, a nivel corporativo tenemos un framework de sostenibilidad y en cada uno de estos frameworks hay distintos frentes de trabajo. Pero por la diversidad de las industrias, las empresas pueden priorizar, ¿no?, sus frentes de acuerdo a lo que más les suene. Pero sí tenemos 5 KPIs que digamos que son los objetivos al 2025, que están relacionados a la reducción de nuestra huella de carbono, a la reducción del uso de energía no renovable, al reciclaje en nuestras operaciones, a tener proyectos de valor convertido en todas nuestras unidades de negocio, y al empoderamiento de MIPES, ¿no? No puedo decir nuestros objetivos porque todavía los lanzamos el 30, pero esos son un poco los 5 KPIs que medimos a nivel corporativo. Gracias, Lía. Y por ahí, Javier, hay varias preguntas vinculadas a cómo aterrizamos, ¿no?, porque hay políticas nacionales, hay un Ministerio del Ambiente centralizado, pero en tu experiencia has estado en diferentes zonas del Perú ejecutando proyectos. Sé que tenemos mil retos ahí, pero ¿por dónde te parece que debemos empujar para llevar a nivel local estas políticas y para que esto no se quede en una discusión de eruditos, ¿no?, en Lima, y que esta economía circular y la disminución de la huella de carbono, que es uno de tus puntos fuertes, lleguen realmente a las comunidades y llegue a los territorios reales, ¿no? Dale, qué pregunta para más compleja. Voy a tratar de ensayar una respuesta. Creo que tenemos un marco de trabajo que tiene que ver con el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, la ciencia es clara y la ciencia nos dice, tenemos que reducir emisiones. El 2030 tienen que ser más o menos la mitad de lo que era en el 2017 y para el 2050 tenemos que ser un planeta carbono neutral. O sea, eso para mí es el mantra. Ojalá, François, puedas hacer un cuento, porque me encantan todos tus cuentos y yo fui bien inspirado por el cuento de las lagartijas de Burkina Faso y alguna vez te lo comenté, fui con un congreso a Burkina Faso y entré y dije, y había una lagartija, y bueno, era un gecko ahí, pensé en ti mucho. Creo que hay que hacer ese mantra de al 2050 tenemos que ser carbono neutral, ¿de acuerdo? Ya, la ciencia es clara y la política internacional está definida. Todo el mundo tiene que ser carbono neutral y cada país tiene que poner una contribución. Perú dijo 30%, pero era muy poquito. Entonces hemos elevado 40%. Entonces, en el marco de esa gran contribución de Perú, hay que ver cómo hacemos este ejercicio como de allocation y cómo distribuimos, ¿no? Es como que queremos comprar, se acabó la cerveza en una fiesta y queremos hacer una chancha. Necesitamos 40.000 soles para comprar la cerveza. Ya, bueno, François, ¿cuánto pones? Uy, yo pongo 50. Lía, tú. Ya, yo pongo 70. Ya, yo pongo 20. Natalia, no, yo estoy misa, yo voy a comprar. ¿No? Entonces tenemos que hacer esa distribución y tenemos que hacerla por regiones, no sé, por provincias, tenemos que hacerlo por sectores, ¿no? No le vamos a decir a los cementeros que hagan lo mismo que los de retail. Entonces tenemos que distribuir ese compromiso. Ese es el marco, el compromiso que Perú ha hecho en el marco del Acuerdo de París, que es reducir 40% del 2030. O sea, ya es un acuerdo internacional. También podemos ir evaluando qué medidas son más costo eficientes, ¿no? Hay medidas que por cada reducción de CO2 ahorras además, ¿no? Medidas de eficiencia energética,
medidas de, no sé, de transporte más eficiente, variadores de velocidad, calderos más eficientes, implican un billete, implican una inversión, ¿no? Pero creo que mi abuelita me decía, lo barato sale caro. Tener una máquina que consume un montón y genera un montón de emisiones, pues podemos invertir, y los bancos ya la tienen súper clara. Puedes invertir, puedes tener productos más verdes que se pagan solos, ¿no? Como una ESCO, como una Energy Service Company, ¿no? Que se paga solo y además generas un beneficio. Entonces, creo que hay un reto enorme de otra vez de coordinar y ver eh, por dónde vamos, ¿no? ¿Qué nos conviene? ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más útil? ¿Qué nos sirve como experiencia? ¿No? Todas las cosas que he visto que François ha hecho en universidades tienen un efecto súper multiplicador, no solamente por la reducción en la universidad, sino porque los alumnos se meten en el tema y esos patitas que están estudiando, las universidades son fábricas del futuro. Eso para mí es la universidad. Si ponemos ese chip en los alumnos, ya no importa si son abogados, economistas o lo que sea, pues van a tener eso. Creo que hay un cambio ahí grande. Entonces creo que para puntualizar la respuesta hay que distribuir esta responsabilidad y que cada uno asuma un rol, roles y funciones claves para esta transformación. François. Sí, quería agregar algo. En ese cambio cultural no solamente hay que pensar en empresas, como es el tema de hoy, sino hay que pensar en los artistas, en el mundo de la cultura, en el mundo que inventa las ideas, que inventa las felicidades, que inventa la diversión, las imágenes, las músicas, ¿no? Y me permito, porque estamos en el tema, o sea, no creo que voy a lucrar con eso, me permito invitarles todos, los que viven en Lima, mi último show en el Teatro Municipal de Lima, que va a ser este viernes. Estamos presentando una obra muy diferente, sui generis, que se llama Acción-Creación, donde dos dioses, yo y mi colega Dirk Pajares, dos dioses les han dado como tarea en su escuela divina de rehacer la humanidad para que sea a la vez muy poderosa tecnológica, pero también cuidadora de la naturaleza, sostenible y cuidadora de la vida. Y la obra trata de eso, cómo esos dos dioses se preguntan y ven los peligros de autodestrucción de la humanidad y qué soluciones aportan desde el cuerpo, la microbiota, el sentir la belleza humana. En realidad esa obra es una clase de filosofía, pero con burbujas, con malabares, con equilibrios de ramas, con historias, con luces, con todo lo que debería ser la verdadera filosofía a compartir entre todos. Curiosamente es una obra realmente dedicada a los adultos, pero hay niños de 3 años que la pasan súper bien ahí, y creo que estos cambios culturales son absolutamente necesarios. Necesitamos un nuevo imaginario. Necesitamos pensar que consumiendo menos, siendo sobrios, podemos ser muchísimo más felices, conociendo más nuestros vecinos, estando mucho más a salvo en seguridad y en intercomunicación en nuestro barrio, nuestra calle, etcétera, etcétera. Y que todo eso finalmente nos apetece más que el consumo y el sobreconsumo y el trabajar más para ganar más, para consumir más, que nos agota a cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es un enorme cambio cultural que tiene una dimensión onírica, que tiene una dimensión iconográfica también. Por eso yo quería intervenir también a ese nivel, ya que no soy solamente doctor en filosofía, sino también narrador de cuentos populares. Y ese doble trabajo del experto de hoy día, de la experta, del doctor, de la profesora, yo creo que es algo absolutamente necesario, porque debemos hacer soñar. Debemos hacer soñar que un mundo más sobrio es un mundo más feliz.
Y lo siento, pero el marketing actual, el comercial, el storytelling empresarial, sigue vendiéndonos que vas a estar más feliz si consumes más. Gracias. Gracias, François. Gracias, Lía, Javier. Pues con esta sensación de sobria felicidad, doy paso a Corín para las últimas palabras de despedida y nos veremos próximamente para conversar en más eventos a través de la Comisión de Sostenibilidad. Gracias a todos por la asistencia. Gracias, Natalia. Gracias por tus palabras y gracias a estos excelentes expositores, François, Lía, Javier. Realmente muy conmovedor y muy instructivo todo lo que nos comparten. Y espero que con la énfasis y con el corazón que ustedes lo transmiten, también pueda llegar a todos los presentes y a más personas. Vamos a compartir esta presentación y este video, o sea, hemos filmado a todos los socios de la Cámara, porque quiero que lo puedan ver todos y promoverlo y seguir promoviendo estas actividades con el apoyo de ustedes, por supuesto, y Natalia, que tiene tantos buenos contactos con Javier, por haber traído a François, que realmente es una eminencia en el tema. Y quería preguntar que aparte del viernes, que es esta presentación en el Teatro Municipal, si hay otra fecha o otro lugar, porque quizás algunos este viernes ya lo tienen programado. No, desgraciadamente, Corinne, no, es la última fecha. Estuvimos 9 fechas en ese hermoso Teatro Municipal de Lima, que es el Fénix, que ha renacido de sus cenizas. Creo que también es un lindo símbolo para todos los peruanos, para todos los pero después vamos a ir a Cajamarca porque hay también un enorme trabajo que hacer en provincias, de llevar cultura, de proponer otros tipos de espectáculos ahí y me quiero dedicar a eso. Si me permites, llamo a todos los empresarios que están aquí, que hay un trabajo cultural. Bueno, Lía lo ha mostrado magníficamente. No es fácil, ¿no?, de hacer que 90,000 colaboradores puedan desarrollar una nueva cultura. El arte es parte de eso, ¿no? Y arte con empresariado, yo creo que puede aportar muchísimo desde la sociedad civil, porque somos todos sociedad civil, ¿no? La empresa, la ONG, el artista, la universidad, el colegio, somos sociedad civil. Ahí necesitamos conformar la nueva cultura. Entonces es un trabajo de todas y todos. Gracias, François. Bueno, espero que muchos de ustedes podamos participar, podamos ir el viernes y sumarnos y seguir sumándonos, porque en realidad cada uno a su manera trata de cuidar nuestra tierra, nuestro planeta, nuestros animales. Y bueno, tenemos el ejemplo del petróleo, que es una desgracia total para el Perú. Y hay muchas cosas que están pasando que no deberían. Y estamos todos juntos para luchar para que haya un cambio y podamos salvar nuestra madre tierra. Gracias a todos por estar presentes, por compartir nuestros eventos y bueno, a este lindo comité de sostenibilidad y cambio climático, a Natalia que lo dirige, y espero pues que unidos vamos a seguir lográndolo y haremos seguramente próximamente otro evento en este tema y lo publicaremos también en el próximo news. Apoyar de la mejor manera, cuentan siempre con la Cámara de Comercio Suiza. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto.